Cecilia Rendón y mi tema es la química en la medicina. La química ha aportado a la medicina en los siguientes puntos. Saber, por ejemplo, cómo reaccionan los grupos aldehído y cetona para entender la absorción de los carbohidratos en el organismo, especialmente de la glucosa, al igual que con los lípidos y las proteínas. Los neurotransmisores son sustancias químicas que excitan las neuronas y permiten así la comunicación neuronal. Sin ellos, la vida sería imposible. En el desarrollo de nuevos medicamentos que contienen sustancias que actúan de forma específica al agente infeccioso, y esto hace que nosotros nos salgamos perjudicados al ingerirlo. En saber cómo formular medicamentos según el medio en el que va a actuar. Por ejemplo, si se actúa el medicamento en el estómago, este deberá resistir un pH ácido, o si actúa en el intestino, deberá soportar un medio alcalino. Los medicamentos pueden producir efectos secundarios no deseados dependiendo de la persona que los toma, la presencia de otras dolencias o la contraindicación ante otros medicamentos. El descubrimiento de nuevas moléculas químicas favorece la posibilidad de trasplantes de tejidos y de órganos, y en las nuevas terapias genéticas. El material utilizado en operaciones y estudios está hecho de productos químicos. Tiene que ver con la medicina, ya que todas las transformaciones que se producen en el cuerpo humano son reacciones químicas o reacciones químicas que se han producido a causa de una reacción. Si se rompe un hueso, no es una reacción química, pero como se cura, sí lo es. Me llamo Jimena Bermúdez López y voy a presentar el tema de química en los alimentos. La química en los alimentos estudia los ingredientes principales, como ser los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, grasas, vitaminas, sales minerales y agua. Por lo tanto, todo lo que comemos es una mezcla de compuestos químicos. Los alimentos están formados en su mayor parte por compuestos bioquímicos comestibles, que derivan principalmente de fuentes vivas, tales como plantas y animales. El agua es el principal componente de la mayoría de los alimentos y forma parte de la composición de prácticamente la totalidad de los mismos. La química ha jugado un papel muy importante en este mayor rendimiento agrícola, proporcionando sustancias químicas que mejoran las cosechas, supresores de plantas no productivas, protectores de plagas y aditivos para cosechas. Actualmente disponemos de sustancias químicas más versátiles y con mejores propiedades para conservar los alimentos de más. Mi nombre es Itzel Moreno y mi tema a exponer es la implicación de la química en la guerra. La guerra química se basa en una lucha armada, utilizando como armamento mortal las propiedades tóxicas de sustancias químicas. Las armas químicas se empezaron a utilizar habitualmente durante la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes empezaron a utilizar el gas cloro, que causó muchos daños psicológicos, pero no causó muchas muertes. De allí aparecieron el fosgeno y la cloropicrina. Después, en 1917, los alemanes crearon el gas mostaza, que es un líquido relativamente poco volátil, que afecta a los pulmones, la piel, los ojos y además se adhiere a la ropa y material de guerra. Después de unos años se prohibió el uso de armas químicas, mas no se prohibió no tenerlas. Entonces los alemanes empezaron a almacenar estas armas, los tabún y sarín, también llamados agentes nerviosos, ya que interfieren con el sistema nervioso central. Uno de los principales agentes químicos usados como armas en las guerras son los agentes asfixiantes, como el fosgeno, que es el más conocido. También las cianidas. También se usa como compuesto químico el cloruro de cianuro. Como podemos ver, la química puede ser utilizada para muchas buenas acciones, como por ejemplo en la medicina, pero también puede ser utilizada de mala forma al usarla para herir a personas y lugares. Lamentablemente existen personas que como por ejemplo los dictadores y científicos, que prefieren utilizar esta bella rama de la ciencia para malos fines. Mi nombre es Alexandra Roque y el tema que me tocó es implicaciones de la química en el calentamiento global. La crisis ambiental del calentamiento global es causada por varios contaminantes, todos emitidos por actividades humanas. El planeta se está calentando desde el polo norte al polo sur y en todas las áreas intermedias. Globalmente, el mercurio ya ha subido más de 1 grado Fahrenheit y aún más en las sensibles regiones polares, y los efectos del aumento de la temperatura no llegarán en un futuro lejano. Se observan los síntomas por todos lados y algunos de ellos son sorprendentes. El Sol calienta la Tierra gracias a las ondas calóricas que al chocar con la atmósfera se transforman en partículas llamadas fotones térmicos, que transmiten el calor pero no la temperatura.
Al agruparse entre sí, los fotones térmicos forman una especie de superpartículas que albergan temperatura y se llaman termiones. Los termiones suelen formarse en la atmósfera terrestre por la penetración de fotones térmicos en moléculas de dióxido de carbono. De nuevo, la presencia de un tipo de gas potencia una reacción química que incide en el aumento de la temperatura terrestre. El calor no solo está derritiendo los glaciares y el hielo del mar, también está cambiando los patrones de precipitaciones y haciendo que los animales se trasladen. Los agentes responsables del cambio climático son, por una parte, los aumentos de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero y de aerosoles, y por otras variaciones en la actividad solar. Mi nombre es Francisco Alfonso Martínez Alvarado y voy a presentar mi tema, química en industria. Química para la industria. Se refiere a la parte de la industria de este sector que fabrica productos químicos, generalmente para otro tipo de sectores industriales al de la industria química. Así, productos como las grasas, los aceites minerales, los detergentes industriales o los gases. La química básica es la parte de la industria que fabrica productos bien para otras industrias del mismo sector químico, caso más general bien para otros sectores, cuando estos se consumen de forma masiva, en el que podemos clasificar como la industria más pesada de la química para el consumo final. Esta parcela de industria nos proporciona el tipo de productos que más se acerca a nuestra vida cotidiana, ya sea productos lácteos o alguna otra cosa. El consumo de estos productos finales depende casi exclusivamente de la industria que los produce, ya que generalmente ella misma los comercializa. La actividad de la industria química tiene que ver con la transformación de unas materias primas para obtener unos productos denominados productos químicos. Esta transformación se refiere no solamente a los productos minerales, sino también a los derivados del petróleo. De esta forma se dividen los productos químicos en orgánicos e inorgánicos, dependiendo de cuál sea su naturaleza. Dentro del sector de la industria, una de las formas más tradicionales de subdividirlo suele ser que tiene en cuenta el mercado al que van dirigidos los productos que se fabrican. Actualmente la población consume varias cantidades de sustancias químicas que se encuentran en los alimentos. La mayoría de los alimentos son a base de la química. Los elementos, aunque nos constituyan en muy pequeñas cantidades, son indispensables para que los alimentos sean de buena calidad o mejores.